Bienvenidos y bienvenidas a Los Simple No Vale. Saúl, Jesús, ¿qué tal estáis? Muy Muy bien. bien, aquí estamos. Y bueno, por primera vez tengo el placer de contar con la analista Patricia Rodríguez, ¿qué tal estás? Hola, buenas, bien, bien. Encantada de estar aquí, que me hayáis invitado. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres. Vamos a hablar sobre actualidad política nacional y vamos a empezar por un tema de actualidad tras las declaraciones por Twitter de ayer de Óscar Puente, el ministro de Transporte, de contestó a Víctor Quiles, el periodista. Unas declaraciones muy controvertidas, por así decirlo, que lo llamó entre saco de mierda. Saúl, ¿qué te parece un poco la respuesta del ministro? Bueno, yo lo primero empezar diciendo de que comparto lo que ha dicho la Asociación de Periodistas, que le ha dicho, pues la verdad, de que esta persona no es periodista. Ya está bien, yo desde hace mucho tiempo llevo diciendo que esta persona no tenía que formar parte de, con el resto de periodistas que entran al Congreso, que están acreditados, porque hace flaco favor a la profesión que muy honradamente hacen grandes profesionales. La opinión acerca de la respuesta que da el ministro, bueno, yo creo que hemos llegado a un momento de que estamos muy cansados de, de tanto insulto que recibimos y de tanto ataque. Y creo que ha llegado el momento, y Óscar Puente es la persona que más lo está simplificando, que hemos dicho basta, basta de aguantar. Ha habido muchas etapas cuando el Partido Socialista ha gobernado este país que hemos sido el saco de hostias, hablando claro, de la derecha y ahora de la extrema derecha. Y por otro lado, bueno, creo que lo que ocurrió acerca del coche creo que es algo extremadamente grave. Creo que filtrar una matrícula de un vehículo oficial, en este caso de un vehículo policial, es muy grave y cosas así, pues bueno, pues, para mí esta persona, cuanto menos se hable de él, mucho mejor, porque darle propaganda a esta persona, bueno, pues alimenta toda esa máquina del fango del que están disfrutando y poco favor hace a la democracia española y, bueno, pues a la labor periodística. Patricia. Bueno, pues yo, por llevar la contraria a ¿Mm? nuestro compañero Saúl, pues nada, yo estoy totalmente a favor de Vito Quiles. Yo creo, pero vamos, que si hubiese sido Vito Quiles o X, creo que un ministro, en este caso ministro de Transporte, se tiene que comportar como tal. Es decir, cada uno no puede decir lo que le viene en gana como si fuera una persona que no tuviera ningún cargo. Uno cuando acepta un cargo, en este caso político, tiene que saber dónde está. Por lo tanto, decirle a una persona que es un saco de mierda o que se va a encargar personalmente, digamos, de darle un castigo, digámoslo así, pues no me parece la manera más indicada. Creo que Óscar Puente, no solo en este caso, sino que lo hemos visto en otras ocasiones, como ha sido en el caso de Javier Milei, está sobrepasando muchas de las líneas que el Partido Socialista hace continuamente. Es decir, no solo en este caso, sino el Partido Socialista con la ley de amnistía, con el tema de Puigdemont, con todo lo que está haciendo el Partido Socialista, Óscar Puente está mostrando lo que es el verdadero Partido Socialista, que tendría que ver quién es verdaderamente la máquina del fango, porque ellos sueltan un montón de información también y aquí no pasa nada, y sí que pasa. Este presidente que tenemos del gobierno no quiere a los medios de comunicación censurar cuando hay un artículo en nuestra Constitución, que es el artículo 20, en el que podemos hablar libremente, que en el que haya una libertad de prensa. Por lo tanto, en el caso de que un presidente del gobierno quiera ejecutar una máquina, digamos, democrática, que en verdad no lo es, yo lo llamo más bien a algo dictatorial. Ya lo hizo Maduro en su tiempo, que quiso controlar y controló el Poder Judicial y los medios de comunicación. Y este presidente del gobierno está haciendo exactamente lo mismo y desde luego
lo que ha mostrado Óscar Puente y encima en las redes me parece personalmente deleznable. Jesús. Bueno, vamos a empezar. No es periodista, por lo tanto, la asociación de prensa no lo tiene que defender. Eso es uno de los argumentos que se ha dado. Ignacio Escolar, que tampoco es periodista, comunicador, controla un medio de comunicación que tiene una línea ideológica muy cercana al partido, a Podemos y a Suma, y que no sale de esa línea ideológica, fue respaldado por la Asociación Periodística de Periodistas. Es decir, que a un no periodista lo respaldan como si fuera como si fuera periodista, y a otro que en teoría sí es periodista, pero le falta, según se cuenta, yo no lo sé, le falta algunas asignaturas para concluir su carrera, no lo respaldan por mismos motivos que tuvo Ignacio Escolar. A mí esto me suena más bien a un intento de sectarismo ideológico y partidismo por parte de la Asociación de Periodistas, que durante mucho tiempo ha sido una asociación que ha defendido a los periodistas, da igual de la línea editorial que sea, da igual de la línea ideológica que sea, siempre lo ha defendido. Pero desde los últimos tiempos parece ser que vemos una colonización por parte de ciertos elementos ideológicos de estas entidades, haciendo que sean totalmente ineficaces. Bueno, también lo hemos visto en los propios sindicatos. Es bastante normal ver que no hay una huelga general cuando se hacen reformas laborales, sea por el PSOE y demás, y que joden a la clase trabajadora. Esto también ha pasado. O hay recortes sociales sanitarios y no hay una huelga sanitaria por parte de los sindicatos. Bueno, eso también lo hemos visto y eso se ha hecho, por ejemplo, en Andalucía, tanto el PP como el PSOE. Pero bueno, con el tema de Víctor, no es periodista. Ángeles Barceló, que también pidió en su momento amparo a la Asociación de Periodistas, tampoco es periodista. Y la Asociación de Periodistas le dio amparo. Nadie, y sobre el tema del coche, que si es un coche policial o no es un coche policial, nadie sabía si era un coche policial o no, hasta que el propio ministro dijo abiertamente que era un coche policial. Yo, si he sido el ministro, en vez de insultar y denigrar justamente la responsabilidad política que tiene el cargo político de ministro, porque su actitud destroza y delegitima totalmente su propio rango político, su propia dignidad política como representante público del poder ejecutivo. Entonces podemos estar viendo de que no lo sabía, no se sabía esto hasta que él mismo lo dijo. Si yo haya sido él, lo haya denunciado en privado, haya llevado la denuncia donde haya tenido que ver y ya está, no haya montado el circo que ha montado, porque ha montado un circo y es un tío de 55 años enfrentándose a un chavalito de 23 años recién salido de la carrera. Me parece un poco incluso inmaduro y no propio ni de la responsabilidad que ostenta ni de la edad que tiene. Porque yo creo que siempre lo he dicho, que es muy importante en política tener también la suficiente madurez para actuar con madurez, con tranquilidad, con relajación, porque muchas veces, la gente joven es mucho más madura que la gente de ciertas edades. Y el caso de Óscar Puente es un ejemplo claro. Actúa como si fuera una persona que explosiona a la mínima. Y un ministro no puede explosionar a la mínima porque representa a la marca España, al poder ejecutivo de este país, a toda la capacidad de gobierno de este gran país. Por lo tanto, tendría que ser más comedido. Pero bueno, también el tema de los pseudomedios. Estamos viendo que Sánchez ha definido los pseudomedios como los medios que son críticos con él. En ese sentido, medios pequeñitos que tienen una estructura no típicamente ortodoxa y demás, y que supuestamente se equivocan. Bueno, todos los medios se equivocan. De hecho, sin ir más lejos, el Plural, medio de la línea editorial del Partido Socialista, vinculado al Partido Socialista, está justamente condenado por difundir no sé cuántos bulos. Bastante. Y nadie lo define como pseudomedio. Porque parece ser que en este país los pseudomedios son los que no son de la línea ideológica y editorial del Partido Socialista. Todo lo que no sea línea editorial del Partido Socialista, línea ideológica, son pseudomedios. El resto son medios dignos. Y si hablamos también de los medios ortodoxos, tipo Mundo y demás, estamos hablando de grandes grupos de comunicación. Es decir, estamos diciendo
se está diciendo desde el propio gobierno que los grandes grupos de comunicación tienen que controlar la información frente a pequeños medios emergentes que aparecen, que desvelan justamente los trapos sucios de un gobierno y otro. De hecho, han definido un pseudomedio al Confidencial, por ejemplo. Confidencial, que es un medio digital, saca los trapos sucios tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Pero como ha sacado los trapos sucios más sucios del Partido Socialista, ya lo consideran pseudomedio. En fin, a este extremo estamos llegando. Y por cierto, yo con Víctor, ideológicamente, podría tener discusiones muy grandes. De hecho, yo no considero al vice una persona productiva para este país. No lo considero bueno ni regeneración, lo considero un paso atrás. Pero por encima de todo hay una cosa que decía la Revolución Francesa, que decían los liberales: defenderé tu derecho a decir lo que te salga de las narices con mi propia vida. Si crees en la libertad, tienes que defenderla a que todo el mundo diga. Y si esa libertad acaba pisoteando la libertad de otras personas, para eso está la justicia, para eso está el Estado de Derecho, para llevarlo ante un juez. Pero no prohibir, sin orden judicial, que los medios de comunicación puedan difundir y opinar libremente y de investigar al poder político, sea emergente o consolidado. A mí es que no me gusta generalizar. Las palabras de Oscar Puente no las comparto, por supuesto, y creo que esa pasa a tres pueblos. Pero también Víctor Quiles, también había que hablar si muchas veces trabaja de manera ética o no ética. Eso lo dejo en el aire, yo no voy a opinar, pero bueno, también sería interesante. Voy a lanzar algunas cosas de diferentes lados, ¿vale, Saúl? ¿Quieres comentar algo de lo que han dicho los compañeros? No, no, tenemos tres opiniones diferentes y bueno, Mm. Vale, ahora por hablar de otro lado, ahora voy a hablar de una frase que utilizó Abascal antes del día que se votó las elecciones europeas. ¿Qué te pareció la frase por hablar de todos los partidos, Eh, no a los moros y a los muros. ¿Qué te parece esa frase, Saúl? pues que en el plan de vida que llevamos, has dicho que la ha dicho Abascal, pero la podía haber dicho Feijóo perfectamente, porque en el plan de vida de esta deriva que ha llevado la derecha en este país, pues, pues tú me dirás, o sea, yo creo que empezó en la campaña de las catalanas un discurso muy preocupante sobre la inmigración. Y creo que en esta campaña europea se ha profundizado, por desgracia, bastante más, hasta puntos de frases pues de ese tipo y de ese nivel y de otras, como hemos podido excusar al candidato de Vox. Pero a mí ya no me preocupa todo lo que quieran decir, sino la propaganda que se les dé ciertos partidos. Creo que estamos viendo ahora de una forma increíble y la verdad que da algo de esperanza la situación que estamos viendo en Francia, que gente que incluso no se entiende, gente que incluso pensamos muy diferente, pues nos ponemos de acuerdo en algo tan común como que hay que frenar a toda esta gente y sacarla de forma democrática de las instituciones. Y el problema es la diferencia que hay, por ejemplo, en Francia, hay un candidato del Partido Conservador que está de acuerdo, se le arrincona y le intentan, no sé al final qué situación ha quedado, fuera del partido. Aquí al que intentó poner un cordón se lo echaron, el que intentó limpiar la corrupción del Partido Popular lo echaron, y al que lo está premiando pues sigue de candidato y sigue regodeándose pues de todo eso que él llama éxito, que le puede ir muy bien y puede estar ganando todas las elecciones que quiera, y yo le felicito siempre que alguien gane o siempre que alguien mejore sus resultados. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué está ganando el Partido Popular elecciones? De comprar un discurso peligroso, de alejarse mucho, demasiado, porque hablábamos de la Asociación de Periodistas, pero para mí lo más grave que hay en este momento en este país, y no lo digo yo, hace un tiempo cuando salió Feijóo a criticar que en Europa había una imagen negativa de España, pues bueno, el punto número uno que se dijo en Europa que dañaba la imagen de España era la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sinceramente creo que estos días que le ha dado al PP para que cambien su posición, yo ya no se los hubiera dado. Más de 5 años para renovar el Consejo General del Poder Judicial y siguen diciendo que no,
pues habrá que buscar unas nuevas mayorías, habrá que buscar una nueva forma de llevarlo adelante, de forma constitucional, de toda la forma legal que se quiera, pero hay que cambiar muchas cosas de base de este país, porque vemos que un partido cuando está en la oposición actúa de una forma pues muy poco responsable y muy poco constitucional, por mucho que sea golpes de constitucionalismo. Y esa frase, pues bueno, pues una frase más racista, de la que nos tiene acostumbrados Abascal, no es nada nuevo, pero a mí me preocupa este fenómeno nuevo que yo creo, por otro lado, que hay gente del PSOE que lo está nombrando mucho. Yo creo que es un error. Creo que cuanto menos difusión del nombre, apellidos y publicidad que se le pueda dar a este nuevo partido, a esta nueva persona, mejor. Pero creo que es una estrategia que le puede salir, por un lado, bien, tanto al Partido Popular como a Vox. Con este discurso que no es que no estaría en la sociedad, que estaba en la sociedad y que estoy convencido que mucha gente de la abstención la va a sacar, especialmente gente joven. Con este discurso a lo que voy es que los pactos del PP con Vox ya parecen más moderados, ya parece, Vox no parece tan radical como es. Y es un problema, y es un problema. El Partido Popular está encantado con que salga gente a la extrema derecha, luego se equivoca comprando su discurso, pero bueno, ellos están encantados siempre que salgan más partidos. Y lo que tiene que hacer, ahora que ya hemos visto que se ha comido todo ese espacio de Ciudadanos, si de verdad quiere crecer y comportarse como un partido constitucionalista que tanto se hace llamar que es, pues es comportarse como tal, no comprar ese discurso racista, no comprar ese discurso en contra de las mujeres, no comprar ese discurso en algún momento en contra de los intereses de España, como criticando los fondos europeos, luego dicen que los trajeron ellos y luego y a la vez dicen que están en contra. Yo lo que animo al Partido Popular es que no copie todo lo que la extrema derecha está vendiendo en este país, porque es peligroso para la democracia y es peligroso incluso para el propio Partido Popular, que al final, pues bueno, se las está comiendo todas y no están aprendiendo nada. Patricia, con esa frase se malinterpreta, se distorsiona el mensaje que lanzamos muchas veces por diferentes personas o medios. ¿Tú qué opinión tienes? Bueno, primeramente, una vez más, todo el mundo sigue sin entender el verdadero mensaje de Vox. Para empezar, esa frase que tú has indicado al principio no está completa. Es más muros y menos moros que no respetan a las mujeres. Yo estoy muy cansada de decirlo muchas veces. Vox no es ni un partido racista ni un partido xenófobo, porque en Vox no van a escuchar que no queremos inmigrantes. La cuestión es que queremos digamos, que se respeten y se fomenten nuestras fronteras para que no entre la gente de manera ilegal. Es decir, todos aquellos que llamen a la puerta, que vengan a este país respetando nuestras leyes, respetando nuestras costumbres sin intentar infundirnos las suyas, a trabajar y a colaborar y a vivir como estamos todos, acostumbrarse a eso, a nuestras costumbres y no imponer las suyas, son bienvenidos. Y es que este mensaje sigue sin calar en la población, que no consiste en que lo que dice Abascal, en ese caso, para empezar, como te decía, la frase está incompleta, porque lo que decía Abascal en ese caso era cuanta más población inmigrante ilegal entre, que no sabemos de dónde vienen, ni cómo se llaman, ni si tienen antecedentes, ni nada de nada, porque no lo sabemos, porque estamos viendo en muchos vídeos como cuando vienen en pateras, destruyen en las mismas pateras su documentación, por lo tanto no quieren que sepamos ni qué edad tienen ni de dónde vienen. Eso sí que hace que la mujer esté indefensa en estos momentos en España. Yo como mujer no me siento igual que hace unos años, que iba por la calle y me venía a casa sola por la noche. Tengo que cogerme un taxi. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado. De hecho, vemos constantemente cómo hay vídeos de peleas, todas las violaciones que han aumentado. Es que todo ha cambiado. Por lo tanto, simplemente es reforzar nuestras fronteras para que sepamos qué gente entra, y esa gente que entre con papeles,
Nadie dice que no. Entonces, todo el mundo que intenta decir que Vox, dar ese mensaje de racismo, es totalmente mentira. Ni somos racistas ni somos xenófobos. Es igual que pasa con el tema de LGTBI. O sea, a mí y a mucha gente de Vox, evidentemente nos da igual quién meta a la gente en su cama por la noche, pero totalmente, porque todos tenemos amigos que son gays o lesbianas o lo que quieran ser. A nosotros eso nos da exactamente igual. Entonces no entiendo por qué intentan calar ese mensaje cuando no es verdad. Lo que estamos en contra es de ese, no del colectivo en sí, sino de esas asociaciones que están dentro de ese colectivo que quieren imponernos cosas que no son, cuando por constitución todos deberíamos de tener los mismos derechos. Una persona hetero, lesbiana, gay, da igual, somos todos iguales. Entonces, eso es realmente lo que tiene que calar la población. Fronteras protegidas, que sepamos quién entra, que aquel que entra legalmente bienvenido es, y el que no, billete de vuelta a casa. Es que es muy sencillo. Jesús, A mí en Vox nunca me van a querer, la verdad, porque siempre digo lo que me sale a las narices. Entonces voy a soltarlo como buen liberal que soy. En primer caso es saber definir las cosas y demás. Nadie es ilegal, ¿eh? Ningún inmigrante es ilegal. Es más, de hecho, según la ley y el orden, el llamado concepto jurídico, los inmigrantes que están en situación, como dice vos, ilegal, no es ilegal, está en situación irregular, que es diferente. Cuando uno dice ilegal, está diciendo que está saltándose la ley. Cuando uno está diciendo que es irregular, es que no dispone de los suficientes medios jurídicos para ejercer una serie de derechos en igualdad de condiciones y demás que el resto de los habitantes de X territorio, y por lo tanto no dispone de una serie de papeles que tiene regularizada su situación y tiene el derecho a estar X tiempo para poder regularizar su situación o volver a su país. De hecho, una de las cosas que se está haciendo en Europa es la llamada migración circular, que me he convertido en ese sentido en un puñetero apóstol de este tema. Se está llegando a acuerdos con los países de orígenes con el objetivo de gente que tenga la necesidad de venir, venga en buenas condiciones, totalmente regularizado, que se forme e incluso trabaje aquí y tenga la oportunidad de volver a su país para poder hacer progresar a su país. Es decir, un intercambio de conocimiento y capacidades y esfuerzos y, lógicamente, el inmigrante en inmigración circular que venga aquí puede volver con capacidades económicas para construir cosas en su país. Eso lo está haciendo la Unión Europea y se está poquito a poco estableciendo. De hecho, es un concepto, por cierto, canadiense y australiano. Pero bueno, de todas maneras, la emigración, volvemos a lo mismo de siempre, es un elemento productivo. Es cierto que se genera tensiones y momentos tensionados porque hay elementos culturales que chocan, pero volvemos a lo mismo de siempre. Las personas que llegan aquí acaban adquiriendo ciertos hábitos culturales de nosotros mismos. Es decir, las familias de segunda y tercera generación que vienen del Magreb, por ejemplo, de África subsahariana, acaban adoptando elementos de capacidades reproductivas de nuestro país. Es decir, tener un niño solamente. ¿Por qué? Porque económicamente es inviable tener 5 o 6 niños como lo tenía en su país. Porque no es un elemento que genere riqueza. Pues en los países del tercer mundo, tener 4 o 5 niños significa tener una familia amplia, un oiko, como se diría en la antigua Grecia, que te permite poder trabajar la tierra sin tener que contratar a nadie, porque tienes a tus hijos. Y eso genera productividad, riqueza a la familia. Aquí, en cambio, es totalmente diferente. Hoy en día el trabajador tiene que vender su fuerza productiva y si tiene muchos niños pues tiene que alimentarlos, eso es muy difícil, aparte de la educación y todo eso. Entonces, y sobre la derecha hay una cosa que me gusta mucho que ha dicho Saúl, que en Francia la derecha moderada aísla a la extrema derecha, y es cierto, pero esto tiene un elemento también histórico. En Francia los republicanos son gaudillistas. ¿Qué son los gaudillistas? Los que se enfrentaron contra el régimen del general Pétain, colaboracionistas del régimen nazi, que son los herederos del reagrupamiento de Marine Le Pen y del otro partido, del otro hombre que nunca me acuerdo el nombre, y perdonadme que no me acuerde del nombre. Es decir, estamos viendo un enfrentamiento entre los viejos gaudillistas y los petinistas, y los herederos del régimen de Vichy. Entonces,
esos caudillistas históricos, esos herederos que están ahora en los republicanos, desprecian absolutamente a esos antiguos colaboracionistas del régimen nazi, del régimen de Alemania, que derrotó a la Francia y la convirtió meramente en una colonia del Tercer Reich. Lo desprecia absolutamente. Ahí es el enfrentamiento histórico que existe entre la derecha moderada y la extrema derecha francesa. De hecho, nunca hubo una ley de memoria histórica en Francia, porque muchas de las personas que después no fueron juzgadas y no se consiguió cerrar esas heridas. Sobre el tema LGTBI, bueno, hay ciertos sectores de Vox, no digo que todos, de hecho, hay sectores de Vox que lo ven con absoluta normalidad, que haya matrimonio igualitario o que haya un beso por la calle de dos personas LGTBI, dos personas gay, lesbianas y todas esas cositas. Pero también hay un cierto sector de Vox, que está liderado por Busabe, que abogaría por una ley de propaganda anti-LGTBI, ley antipropaganda LGTBI, como por ejemplo está implementada en Hungría y en Rusia, sin ir más lejos. De hecho, Busabe tienen cierta admiración a ciertas estructuras políticas que se dan en Hungría, entre ellas esta estructura de ataque a la comunidad LGTBI para que no se puedan dar un beso en la calle porque supuestamente culturizan, hacen a los niños gay. De hecho, en Hungría, ese régimen tan amado por Buxade, que según es el que realmente controla Vox, y vuelvo a decir que hay un sector de Vox que desprecia todas estas cosas, pues justamente se han quemado y eliminado libros donde supuestamente había propaganda LGTBI. Se han prohibido series porque tenían propaganda LGTBI. ¿Os suena Friends? Pues se ha prohibido justamente en Hungría y en Rusia, lógicamente. Todas esas cositas no se ha prohibido por el antiamericanismo, no. Se ha prohibido porque tenía supuesta propaganda LGTBI que fomentaba esos valores contranaturales. En fin, gilipolleces hablando claro pronto. Del mismo modo, la verdad es que me encanta que Patricia diga, y la verdad es que me encanta, me apasiona, porque está diciendo que todas las personas somos iguales. Por lo tanto, el matrimonio igualitario es una realidad en ese cierto sector de Vox, que está Patricia, por lo que me ha dado a entender a mí, que cree Pero no se puede llamar matrimonio, Jesús. ¿Por qué no? Porque el matrimonio está formado por un hombre y una mujer. Es como cuando dicen el tema de ser mujer. Bueno, tú te sentirás mujer y tú podrás hacer lo que quieras, pero biológicamente no eres una mujer ni un nunca matrimonio, vas a ser una mujer, biológicamente. Hay, por ejemplo, Patricia, hay una cosa que se llama la evolución del lenguaje. Hay palabras que lo que significaba en el siglo XIX no significa lo mismo que ahora. De hecho, la palabra del matrimonio ha tenido una larga evolución. El matrimonio no es un sacramento cristiano, ni siquiera ni católico. Es un contrato entre dos personas en el Imperio Romano y en Grecia. En Grecia, por ejemplo, este contrato se podría extender a personas de un mismo sexo. ¿Qué pasa? Que este concepto contractual fue adquirido por la Iglesia Católica y le dio elemento sacramental. Y ese elemento sacramental lo estipuló en base a los diferentes concilios de que un hombre y una mujer es el matrimonio. Es decir, la palabra evolucionó desde la antigua Grecia y ha vuelto a evolucionar en estos momentos. ¿Y por qué la palabra es tan importante, matrimonio y demás? Porque la definición de matrimonio, sea igualitario o tradicional, define básicamente igualdad de derechos, igualdad de oportunidades de un mismo matrimonio. Si empezamos a definir un matrimonio como uniones civiles, por ejemplo, y matrimonio tradicional, estamos haciendo una diferenciación y una desigualdad entre dos tipos, entre dos conceptos familiares, entre dos conceptos de construcción de una familia, que al fin y al cabo se cimenta en el amor. Esa palabra tan bonita que, por cierto, aquí la Iglesia siempre le ha dicho muy bien. Amaros los unos a los otros como yo os he amado, decía Jesús. Y desgraciadamente no nos amamos, básicamente decimos, tú te tienes que casar con esta persona, tú te tienes que casar con la otra, tú no puedes hacer esto, tú puedes hacer otro. Libertad por encima de todo. Y es más, el propio Jesús ya lo dijo también. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Estado tiene que estar separado de los temas religiosos y demás. El Estado tiene que haber esa separación porque, a fin y al cabo, existen muchas concesiones religiosas, e incluso en el propio cristianismo muchas visiones religiosas. Y eso básicamente provoca un conflicto
para legislar. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo de mínimo. Y este acuerdo de mínimo es la separación de iglesia, y yo no digo, Jesús. religión y Estado. Ya termino, perdón, que me pongo bla, 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 bla y parezco aquí. A ver, sí, pero a ver, Patricia, por ejemplo, que la he escuchado, tampoco me parece una persona cerrada por la frase que te he dicho de Abascal, no la he completado para ver cuál era tu opinión y no me parece una persona cerrada y tampoco se puede comparar. Hay cosas que estoy de acuerdo con los partidos y cosas que no. Y es que otros partidos ultras de otros países de la Unión Europea tampoco lo mismo que vos. Te quiero decir que también en cada país es diferente, algunas ideologías se tacha todo lo mismo, pero tienen sus puntualizaciones muy diferentes y tampoco quiero hacer un debate solo de Bush porque quiero lanzar más puntos. Sí, porque me gusta, porque tampoco no me gusta generalizar con los partidos ni con unas cosas ni con otras. Creo que hay de todo y no se puede tampoco tachar Por a eso yo unos he ni a dicho, unos de por unas eso cosas y yo he otros de dicho, otras. por eso yo he dicho que hay Eh, diferentes sectores en Vox, de hecho. por Es eso, y que en todos los partidos hay también. dos armas, de hecho. Y en el PP tienen cada uno diferentes opiniones, en el PSOE, en Sumar, en todos. Saúl, voy por otro lado. Otra opinión. ¿Qué te parecen los resultados de las elecciones europeas? Que ganó el Partido Popular, ¿qué te parecen los resultados del PSOE? Lo de Alvise Pérez, cuéntame un poquito. Si me permites, me gustaría responder a dos cositas que se han ido diciendo. Es que no me gusta interrumpir y Dale, prefiero, si me por permites. supuesto. Gracias. Di lo que quieras. Por un lado, si todo lo que ha dicho Patricia, porfa, si tienes datos de que las violaciones, las agresiones, Por las peleas y supuesto. todo han sido por parte de gente extranjera. Y la Hombre, es que nada más que te tienes que meter en las noticias. O sea, ahora mismo no tengo aquí los datos porque la verdad es que hoy no me los he traído, pero Jesús, que ha coincidido conmigo en muchísimos programas, Mm. los he dado. Sí, Y de nada hecho más sí. que hay que mirar continuamente un magrebí, ya me voy a decir un magrebí como puede ser que yo no lo hago, que quiero que quede racista, porque es que ahora hay que medirlo todo. Pero son gente que ha venido de fuera y suelen ser irregulares, como dice Jesús, ¿no? Así, Yo tengo esta discusión eterna, ¿eh? En todas partes. entonces, y es que lo estamos viendo continuamente. Es que yo como mujer, como te he dicho antes, no me siento segura. ¿Y por qué antes sí y ahora que está viniendo estas personas, está pasando lo que está pasando y la cantidad de violaciones? Es que hoy ha salido otra. No tengo aquí la noticia porque te tendría que buscar, pero también era una persona extranjera que había venido de manera irregular. Entonces esto se está dando continuamente y es que yo lo estoy leyendo un día y otro y otro. Hoy, en la plaza de Salamanca, también ha cogido otra persona y estaba en una terraza y también atacado con una silla y no sé qué llevaba en la mano porque no me he podido fijar, pero es que esto es de continuo. Uh-huh. Y el ¿Y Partido cuánta Socialista gente de se aquí? tiene que dar cuenta ¿Cuánta gente de aquí? ¿Perdón? ¿Y cuánta gente de aquí comete agresiones, comete violaciones, comete peleas? Pero como está viendo ahora, es que ahora mismo no te podría decir porque, como te digo, no te puedo dar datos porque no lo... Pero es que, vamos, pero es que si antes, vamos a ver, igual que el maltrato a la mujer, violaciones, peleas, siempre ha habido de toda la vida. No significa que ahora, porque esté gobernando Pedro Sánchez, esto sea, que sea la primera vez que está sucediendo. Pero lo que es verdad, desde que está entrando tanta inmigración, se ha acrecentado el número de violaciones, agresiones en el metro, en Madrid, en Barcelona, y esto es así. Eh, como te digo, nos emplazamos a otro programa en el que te pueda dar Vale, datos. sí, podemos hablar en un programa, profundizamos más sobre el tema. ¿Y cuál es Sí, la luego, segunda, por Saúl? Di otro lo que lado, he quieras. escuchado, hay dos cosas de Jesús. Por un lado, la censura que han implantado en el teatro, en el cine, los gobiernos del PP y Vox en muchos lugares. Hemos visto hasta el pueblo este que ahora, y dos actores, ahora no me salen el nombre de los dos, que Berenguer, ahora no me sale el nombre. Les habían quitado el nombre de la plaza y eran dos actores consagrados de España y es que veo una involución tremenda, tremenda. Ni cuando el Partido Popular antes gobernaba en solitario, ni en los tiempos de Aznar. Y luego, que has dicho de memoria democrática, bueno, me alegro que por lo menos el Constitucional ha suspendido la derogación de la ley de Concordia, mal llamada ley de Concordia del PP y Vox en Aragón. Y bueno, pues, da un hilo de esperanza a esa denuncia que inició Pedro Sánchez, por otro lado.
Y de las elecciones europeas, yo por un lado, pues eso, felicitar al PP cuando gana, sin ningún problema. Lo que más me preocupa, más que felicitar al PP que haya ganado, el ganador ha sido la abstención y es un problema. Es un problema independientemente de quién gane, independientemente en qué Mm. contexto y qué elecciones, que la abstención sea tan alta es un problema. Yo estuve durante todo el día en varios colegios electorales y es que muy poca gente joven, por lo menos en mi zona, se veía. Y es muy difícil que hagamos ver, y yo creo que tenemos una gran labor que hacer porque estamos cada 5 años. Qué importantes son las elecciones europeas, ya, pero es que cada 5 años lo dices, dilo durante todos los días, haz ver que durante todos los días, pues esta calle la he arreglado con fondos europeos, esta ribera del río la he arreglado con fondos europeos. Haz ver a la ciudadanía que los fondos europeos, pues por ponerte un ejemplo, eh, eh, están en el día a día, como por ejemplo yo creo que lo ha visto muy bien la gente del sector agrario, ¿no? Se les ha transmitido y lo han entendido perfectamente que, bueno, el sector agrario y el sector primario en general, que mucho de sus políticas, de mucho de las ayudas, mucho de, bueno, diferentes cantidades de dinero que reciben, vienen de Europa. Por otro lado, el resultado del Partido Socialista, pues para mí es bueno y no. Cuando no ganas, pues no es bueno. Para mí el resultado del PSOE en mi ciudad no es bueno. El resultado del PSOE en La Rioja no es bueno. Y creo bueno, pues que hay que hacer un análisis. Creo que ahora que se han acabado tantas elecciones, esperemos, bueno, pues que haya un tiempo de legislar, de gobernar en todos los sitios, porque sabemos que aunque estemos trabajando en el día a día, igual los municipios más pequeños no nos afecta tanto, pero en donde vemos municipios más grandes y sobre todo a nivel autonómico, a nivel nacional, es que poco más que separa 3 o 4 meses la maquinaria de trabajar por unas elecciones. Y yo creo que no es bueno para nadie. Ahora el gobierno que trabaje, que legisle y que haga la labor que considere. Por otro lado, bueno, pues analizar o invito, mejor dicho, al análisis, a la reflexión a todos estos partidos a la izquierda del PSOE, que dejen el ego, que dejen el que cada uno se busca sus habichuelas, que cada uno, si al final tienen discursos muy parecidos, y Sumar y Podemos solo les diferencia la lucha por a ver quién está el primero, quién está el segundo. Como yo creo que ya he dicho alguna vez, yo me alegro de que Yolanda Díaz haya dado un paso a un lado, me gustaría que también lo diera del gobierno, es una opinión personal, pero porque al final, bueno, pues creo que es una persona pues, que puede ser buena gestionando, pero no es buena dirigiendo un partido. Hay gente que vale para legislar, otros para gobernar, otros para estar en un parlamento, otros para estar en su casa. Y por eso, pues yo creo que reconstruir esa parte a la izquierda del PSOE. Y por otro lado, yo creo que el PSOE en toda esa parte de la izquierda ya ha cosechado todo lo que puede cosechar. Creo que en ese espacio ya está todo el voto ganado, o por lo menos está claro. Y creo que ahora hay que bueno, pues moderar un poquito el discurso, no salirse de la izquierda, no salirse de donde nos ha puesto la gente, que es en este discurso, no en el que tenía Felipe González hace 30 años, es el discurso de ahora, es este nuevo PSOE el que está votando la gente, pero bueno, repetir en que es un buen resultado, no hay que alegrarse del resultado, bueno, hay que alegrarse del resultado anterior, pero no hay que alegrarse como cuando es una victoria, es muy diferente, porque al final sería un problema celebrar derrotas. Tanto en la política como en la vida, porque veo que cada vez estamos más acostumbrados a celebrar derrotas. Y por otro lado, en el ámbito nacional, pues bueno, la aparición de este partido, al que no le quiero dar bomba, al que no le quiero dar repercusión, pero sobre todo a nivel nacional, perdón, a nivel europeo, preocupado por la situación de Francia, la situación de Alemania, la de Italia, este auge de la extrema derecha, creo que es preocupante, creo que no nos debe dar miedo, debemos de afrontarlo de cara, pero sobre todo debemos de legislar, de gobernar, para que esta gente, bueno, pues, no toque poder en nuestro país. En nuestro país los resultados
de la extrema derecha son los que son, no son los que hay en Europa. Por eso creo, en parte, esa satisfacción pues eso, del Partido Socialista, bueno, pues, es que somos el gobierno que menos daño ha sufrido, porque vemos el resto de países, Macron gobernando, el batacazo que se han llevado en Bélgica, en diferentes sitios donde están gobernando, se han llevado un golpe tremendo, lo que les ha llevado a convocar elecciones. Y por otro lado, ya que hablo de elecciones, eh, creo, y lo digo sinceramente, que al Partido Popular se le va a hacer muy largo estos 3 años, 4 que quedan de gobierno o de legislatura. Básicamente porque su estrategia es desde el primer día pedir elecciones, pedir elecciones, pedir elecciones, que vas a dejar para el año y pico antes, los 2 años, que ya es cuando normalmente se hace la oposición más dura todavía y centrado más en poder ganar unas elecciones. Yo creo que se les va a hacer muy largo y sinceramente yo creo que ahora no hay motivos para pedir ninguna elección, no hay motivos para un adelanto electoral. Espero, y lo digo sinceramente, que la situación de Cataluña se solvente, que haya gobierno, que es lo que ha decidido la gente, y que no sea independentista, que es lo que ha decidido la gente. Y si por algún casual, como hemos visto en la mesa del Parlamento, equipos como proyectos como los comunes o Sumar o como se llamen ahora, quieren elecciones, pues si de verdad la mayoría de partidos quieren elecciones, pues vamos a elecciones y vemos a ver cómo queda cada uno. Yo estoy muy seguro que si vuelve a haber elecciones, Esquerra lo va a pagar súper caro, básicamente porque yo creo que incluso el Partido Popular los va a pasar. Pero bueno, que me voy del tema. Simplemente decir, pues eso, a nivel europeo preocupado por la extrema derecha y en España felicitar al Partido Popular y satisfecho, no una alegría excesiva, pero sí satisfecho por el resultado del PSOE. Patricia, sabéis que a veces opino también. Creo, Saúl, no te digo nada a ti, pero creo que se le va a hacer más largo al PSOE que al Partido Popular. Y siento, para mí, yo creo que sí, ¿eh? Tiene una situación más Gober- delicada, de gobernabilidad, tiene una situación más delicada. Sí, pero en el poder estás más tranquilo, que en la oposición. La oposición se hace muy larga, ¿eh? Eso, Yo, vale, lo del poder, en esa parte podemos estar más de acuerdo. yo he estado, Patricia, perdona, te pongo un ejemplo muy claro. Yo he estado, bueno, yo estoy de concejal, llevo 2 años, entré en la pasada legislatura el último año y ahora llevo estuve un año gobernando y uno en la oposición. Y se hace mucho más largo en la oposición, ¿eh? eso sí, eso es verdad. Patricia, que Vox ha conseguido buenos resultados en elecciones europeas. Bueno, lo primero de todo, yo lo siento mucho, pero es que no puedo. Yo respeto a mi compañero, por supuesto, yo respeto a todo el mundo, pero es que yo con el PSOE no puedo. Puedes opinar lo que quieras. Entonces hay una frase que él ha dicho de que se pasa mucho mejor en el poder. Eso es lo que le encanta a nuestro, en este caso a su amado líder Pedro Sánchez, es quedarse bien ancladito en esa silla de poder y no moverse bajo ningún concepto. Y sobre el tema de las elecciones europeas, en esa parte sí estoy de acuerdo con Saúl, o sea, la abstención que ha habido en estas elecciones denota totalmente que la gente está muy cansada. Le da ya, para empezar, la gente no le toma valor ni importancia a las elecciones europeas, aun a sabiendas que es algo que nos repercute al día a día a la ciudadanía española, pero se ha notado en la baja, en la baja cantidad de votos y de gente que ha ido a estas elecciones, está claro. Sobre el tema del Partido Socialista y el PP, tengo que decirle al compañero que, aunque en el fondo el PP, o sea, el PSOE critica mucho al Partido Popular, están más unidos de lo que ellos creen. De hecho, en Europa, como se suele decir, votan prácticamente el 90% de las veces lo mismo. De hecho, nada más que lo tenemos que ver hoy mismo, que se ha votado y se ha aceptado en Europa la ley de restauración de la naturaleza, en la que el PP, una vez más, ha votado como el Partido Socialista, como suele hacer siempre,
Y eso que decía Saúl, de que en realidad el Partido Socialista quiere apoyar a ese sector primario, la ley de la restauración de la naturaleza es una de las cosas que más daño puede hacer a nuestro sector primario. Eh, entonces, no veo lógico que digamos que haya dicho que apoyan al sector primario porque ambos, tanto el PP como el Partido Socialista, siguen esa doctrina de esa agenda globalista 2030 y por lo tanto tienen que seguir esos preceptos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo cual, al sector primario, al campo, a la pesca, a la ganadería, se la van a cargar en España. Es que vamos a terminar comiendo hierba o bichos, que es lo que realmente quieren que hagamos. Entonces, yo creo que en Europa deberían de haber llevado otro tipo de propuestas y que realmente se estudiara y se apostara por lo realmente lo que importa, pues que es, pero sobre todo ya a nivel de España, de españoles, que haya una soberanía energética, que haya una soberanía alimentaria, que no tengamos que depender tanto de otros países, como en el caso de Marruecos, porque no tienen además las mismas leyes a la hora del cultivo, de utilizar fitosanitarios, ni nada como tiene España. Entonces, está muy presionado el sector primario para que encima ellos que están allí representándose en general los 61 diputados que están en el Parlamento Europeo para que vayan en contra del sector primario sabiendo que si el campo muere, España muere. Pero bueno, eso sería en ese punto. Vox no es que, evidentemente, no es que haya tenido unos resultados increíbles, pero sí que, como vemos tanto en las elecciones vascas como en las catalanas y ahora en el Parlamento Europeo, pues vemos cómo se va consolidando. Aquí han subido diputados, por lo tanto habrá una mayor representación, pues para eso, para apostar por las cosas que verdaderamente importan. Sobre el partido de Alvise Pérez, pues está claro lo que os comentaba antes, ese hastío y ese desgaste de la ciudadanía en todo lo que está pasando políticamente. Es como si la ciudadanía hubiese visto un camino diferente y una apuesta diferente, en este caso, para votar a este candidato y por eso ha sacado esos 3 diputados. Ahora, que vaya a llevar una propuesta que a nosotros nos mejore la vida o apueste por algo a los españoles, ya nos podría decir, pero yo creo que en este caso Alvise, sin tener ningún apoyo en 2 semanas que haya conseguido esos 3 diputados, desde luego yo no le voy a decir lo contrario, es de valorar. Porque hay partidos que están de toda la vida y no tienen ese aumento ni esa rapidez al conseguirlo, cosa que ha hecho él. Pero como os decía, no se puede valorar todavía porque hasta que no empiece, que el primer pleno será del 16 al 19 de julio en el Parlamento Europeo, no podremos ver realmente las propuestas y las iniciativas que da ese partido. Jesús. Bueno, yo en estas elecciones creo que hemos visto una pérdida de oportunidad y esto explica la gran cantidad de abstención, porque no se han hablado de temas y demás que a la gente sinceramente le interese. Se han hablado de cosas vacías de contenido, de gritos, de a ver quién la tiene más larga, hablando claro y pronto. No se han hablado, por ejemplo, de soberanía europea alimentaria, es decir, las capacidades de que tiene Europa para alimentar a su propia población y por qué estamos interviniendo, más que interviniendo, ayudando a que Ucrania resista en esta guerra. Porque Ucrania era uno de los grandes exportadores de grano y fertilizante a la Unión Europea, posiblemente al mundo libre. Y esto nos permitía afrontar con eficiencia las capacidades de alimentar a nuestra población con los fertilizantes y esta gran cantidad de granos que venía de Ucrania. Esto explica posiblemente el choque geopolítico entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y Europa, porque es un choque también entre Rusia y Europa, porque Ucrania lo que quería era girar hacia Europa y Rusia no se lo permitió porque considera a Ucrania una colonia. También soberanía energética europea. Es una lástima que el Partido Socialista en ese sentido podría haber sacado pecho sobre la sección ibérica y no lo ha hecho. Ha estado hablando de cosas que a nadie le interesa.
También podría haber hablado, por ejemplo, el Partido Popular de la eliminación de las centrales nucleares y de la prohibición del fracking, que no tiene ningún sentido, que ha hecho el Partido Socialista en España. Y hay proponerle justamente que se legalice estas cosas y que avance hacia toda Europa el tema nuclear y el fracking. De hecho, es bastante interesante porque nos permitiría tener soberanía energética europea frente al imperio ruso y frente a otras grandes potencias y potencias regionales como Argelia y Marruecos. Y también proyección estratégica. Podríamos hablar de la proyección estratégica de la Unión Europea. Viendo que la llegada de Trump a la Casa Blanca parece cada vez más inevitable, eso va a debilitar a la OTAN y a la defensa colectiva. Y esto abre una ventana de oportunidad que nos permitiría la formación por propia necesidad de una defensa europea, un ejército europeo y una serie de programas de defensa europeos que nos permita justamente defendernos de cualquier agresión, sea de potencias asiáticas, sea de potencias africanas, o sea de potencias euroasiáticas como Rusia. Pero también podríamos hablar de la proyección tecnológica europea, cosa que tampoco se ha hablado. No se ha hablado de que la mayoría de los microchips y los microcircuitos que llegan a Europa no vienen de la propia Europa, vienen de Taiwán, una zona donde en cualquier momento China puede iniciar una invasión de aquí a la próxima década, provocando justamente que se corten las capacidades tecnológicas del mundo libre. Y eso nos lleva a la idea de que a lo mejor tendríamos que desarrollar una industria tecnológica, una industria de microchips, de microcircuitos de fabricación europea. Los Estados Unidos están trabajando en eso. De hecho, es una política común tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Da igual que entre Trump o que entre Biden. Lo tienen muy claro en este sentido. Pero bueno, analizando en este contexto de cómo lo que tenía que haberse hablado y no se ha hablado, pues también podemos hablar de cómo han gestionado las expectativas del Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista, que vendía en la misma noche electoral que iba a llegar a ganar o empatar las elecciones. De hecho, yo no lo llegué a creer. Desde Moncloa se decía justamente de que esas cosas iban a pasar, cuando ya disponían de los datos. En fin, no, es una mala gestión de las expectativas y esto ha provocado que a muchos socialistas tengan la visión de que se han quedado cortos. Y en el propio Partido Popular también habían vendido la idea de que iban a quedar 10 puntos por delante según las encuestas. Poquito a poco la campaña se la ha ido haciendo muy larga porque la candidata que tenía, la de los 8 apellidos catalanes, pues le iba bastante, no era bastante buena y se la ha hecho bastante larga y la gestión de expectativas la ha hecho sentir al Partido Popular que ha sido más que una victoria, una derrota. Pero si hay alguien que puede decir que ha tenido una victoria moral pero no táctica, puede ser Luis Pérez o Albice Pérez. Este chico que sin estructura ni nada ha conseguido lo que considero un hito. Es cierto que su discurso se basa simplemente en demagogia y populismo barato y demás, sin ningún tipo de sentido, que ha conectado con lo que yo llamo la frustración de la nación, la frustración de la población. Esta frustración de la población es un elemento que puede ser un cohesionador de cualquier alternativa política. De hecho, ya lo vimos en cierta república alemana, la República de Weimar, con el ascenso de cierto personaje, de cierto cabo militar en otro tiempo, que conectó con la frustración del pueblo alemán, con el Tratado de Versalles y todas esas cositas. Cuando un político conecta con la frustración del pueblo puede ser muy peligroso y eso es a tener en cuenta. Bueno, en suma hemos visto que ha perdido un 40% en favor del Partido Socialista en su enfrentamiento fracticida con Podemos. En fin, pues, la izquierda alternativa o extrema izquierda parecía el ejército de Pancho Villa o el Frente de Liberación Popular de Judea frente al otro Frente Popular Judaico Popular. En fin, la vida de Brian podría ser la vida de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Y de Irene Montero también a Moña, también el lote. En fin, después vemos que Vox ni crece ni descrece, se consolida. En esto concuerdo yo creo No, con ha las dos crecido, perspectivas. Jesús. Ha Bueno, crecido. En el podría Parlamento haber crecido, ha crecido. podría haber crecido más. Gestión de expectativas, como se suele decir. El nacionalismo descrece y Ciudadanos ha desaparecido. Una lástima, por cierto. Eso lo considero una lástima porque no haya venido bien una opción liberal que pusiera un poquito de cabeza en este sinsentido, por lo menos en Europa. Y en Francia, la verdad es que lo de Francia a mí también me preocupa, como a Saúl,
pero no solamente por el ascenso de la extrema derecha, que también, sino por el ascenso de la extrema izquierda. Estamos viendo cómo la polarización extrema de Francia puede llevar a que al ascenso de dos opciones de extrema izquierda que son pro-Putin. Le Pen, Mélenchon, si no recuerdo más, son pro-Putin, son cercanos a esa visión de vamos a romper la Unión Europea para favorecer al imperio ruso, y esto es una realidad y demás. Es decir, desgraciadamente el putinismo ha financiado tanto a un lado como a otro lado del espectro ideológico en Francia, en Italia y en Alemania. Y tenemos caballos de Troya a ambos lados del pasillo, sobre todo en los extremos. Pero bueno, en fin, este ascenso de tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha también es una peligrosa situación. ¿Por qué? Francia no es simplemente la potencia articuladora de la Unión Europea, es el arsenal nuclear de la Unión Europea, es el elemento disuasorio definitivo para cualquier tipo de agresión que pueda sufrir Europa y demás. Si tú la sacas de la Unión Europea y y la sacas de la Alianza Atlántica y la sacas y la aíslas totalmente, acabas aislando las capacidades nucleares de Europa. Y aislar las capacidades nucleares de Europa aísla la capacidad de disuasión nuclear y permite que cualquier rival que venga de una estepa fría rusa pueda lanzar una operación militar especial en repúblicas bálticas o en Polonia, sin ningún tipo de respuesta, porque Francia estaría en manos de una persona que a lo mejor vería con buenos ojos esta intervención. Sin que es una mala noticia que tengamos a los extremos pro-Putin en ascenso en Francia. Y la verdad es que sería bastante bueno que los demócratas sean republicanos, de gaudillistas, socialistas o liberales se unieran en un frente democrático para hacer frente a esa internacional putinista que está creciendo en Francia, tanto en un lado del pasillo como en otro. En fin, que sea lo que Dios quiera, y estas elecciones europeas ha abierto muchas vedas. De hecho, yo sigo considerando de que va a haber el gobierno catalán con ella, y eso va a forzar las elecciones generales en septiembre o octubre. Lo llevo Si queréis, diciendo desde hace meses. si queréis terminamos. Jesús, ¿quieres terminar con alguna cosa que quieras decir? Saúl, ¿quieres terminar con alguna cosa que quieras decir o lo dejamos ya por lo que queréis decir el último? No, por apuntar un poco lo que decía Patricia, de que sí es cierto, en el Parlamento Europeo hay una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Hoy mismo hemos visto esto de la naturaleza, que por cierto lo llevaba un paisano de aquí de La Rioja, César Luena, que hace una estupenda labor. Y no creo, da para otro debate y posiblemente mucho más largo, si es toda esta Agenda 2030 realmente si es buena para el campo o no. Yo sigo creyendo que sí. Lo que pasa que nos hemos centrado en la palabra y en los números y no la estamos explicando. No sabemos lo que es, no sabemos, la gente del campo no sabe lo que es. Yo con mucha gente que hablo, La Rioja es una tierra agraria, ganadera, y me toca estar a diario con familiares, con amigos. Y, y es que o no les han explicado o no saben exactamente lo que es la Agenda 2030, porque y yo lo entiendo perfectamente, no quiero escuchar ni a unos ni a otros, quiero escuchar lo que le repercute a su estómago y a su bolsillo, que me parece lo mejor. Y no saben, no saben. Sí que, mira, anteayer estuve hablando con una chica que se dedica al sector del campo y, bueno, pues me hacía llegar todo eso de que está muy bien, que hay que moverse en el campo, pero también hay que ser conscientes que hay mucha gente mayor que no se va a poder subir al carro porque por la edad que tienes ya es muy difícil que se pueda subir al carro. Entonces yo creo que hay que empezar antes de poner cualquier nombre o cualquier tesitura, a poner encima de la mesa que falta relevo y que con ese relevo hay que contar para qué futuro queremos. Porque está muy bien que ahora pensemos pues la gente que está ahora y sobre todo, y es algo que bueno, pues he defendido siempre, que por favor, antes de que se tome ninguna decisión del ámbito que sea, pisar el terreno, pisar, pues en este caso, el sector ganadero, el sector agrario, para saber cuál es la realidad. Es que la realidad es muy compleja
estoy de acuerdo con que no estamos compitiendo de igual a igual con Marruecos, es totalmente cierto, pero que también es un problema las empresas españolas que ven en Marruecos un lugar donde seguir aumentando su producción y son ellas mismas las que están reventando el mercado. Yo, conocemos más de una empresa, no quiero dar nombres, que bajan el otro día. Además vi un documental, por cierto, muy interesante, que hablaba de eso. Pues yo me he bajado a Marruecos, yo tengo mi empresa, me he bajado a Marruecos, me sale más barato que producir en España, es el mismo producto, pero lo produzco en Marruecos. Vale, me parece perfecto, pero si te vas, estás compitiendo con las mismas reglas que estamos compitiendo en los propios españoles. Y es muy difícil, y así es muy difícil. La situación, todos sabemos, la que hay entre España y Marruecos, no viene de ahora, viene bueno, desde el principio, la relación con Marruecos tiene que ser buena, yo estoy completamente de acuerdo, pero es que está empezando, no sé, yo creo que siempre lo hemos sabido gestionar de alguna forma, pero creo que hay que dar un pasito más allá, porque sí que es cierto que con el cambio climático, que además el ganadero lo ve a día, cada vez es más difícil, pues en sitios donde antes, yo os pongo el ejemplo de La Rioja, pues había viñas, pues cada vez se están teniendo que subir más arriba, más a sitios de tipo de montaña, con lo que eso lleva destrucción de paisaje pues bueno, pues es un gran atractivo para turistas, pero también la calidad cambia, porque ya no es la misma calidad la de tenerlo a una cierta altura que tenerlo a otra. Y bueno, pues, es un tema complicado. Yo me alegro que por una parte haya salido el tema de la agricultura, el sector primario, en estas elecciones europeas. Lo he hecho siempre mucho en falta en los debates nacionales. Parece que es más importante debatir, yo qué sé, eh, cualquier otro tema que Sí, hablar de agricultura porque todos los días en los debates, cuando son elecciones generales, vemos tema economía, tema sanidad, tema educación, pero nunca vemos un debate donde se hable de agricultura, donde se hable de ganadería, donde se hable de pesca, que por cierto hay un problema tremendo también y parece que aquí solo es ganadería y agricultura, pero el sector primario entra la pesca y tienen un problema tremendo también. Y ellos son los primeros que ven el cambio climático. O sea, lo vemos, los que vivimos en el mundo rural, lo vemos que cada vez es más difícil, pues, diferentes tipos bueno, pues cuando vamos a sembrar, cada vez es más difícil o hace falta más agua con los problemas de agua que hay también. Por eso creo que viene muy bien esta grande o gran coalición que hay en Europa entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque abarca a más gente de la que pueden abarcar pues coaliciones más pequeñas. Patricia. Ujú. Pues para no expandirme mucho, hago un resumen. Creo, como he dicho antes, que la Agenda 2030 es un error. O sea, estamos todos guiados por ella y son las élites las que nos controlan. Todo parece que está alrededor de ese cambio climático. Cambio climático ha habido siempre, siempre ha habido cambios. Que el sector primario ahora, como tú bien decías, Saúl, no tenga agua o no tenga los recursos que había antes, yo creo que para eso sería muy importante que este gobierno hubiese pensado en realizar un plan hidrológico nacional para que llegue el agua a todos los lados, cosa que no ha hecho. Lo único que está es destruyendo las presas o acabando cualquier tipo de recursos que que le venga bien digamos, a la labranza de esas tierras, y por lo tanto creo que habría que hacer un cambio muy importante con ese tipo de política, porque el sector primario es primordial para España y no podemos estar trayendo tanto producto, ya sea de Marruecos, de Turquía, de cualquier país, cuando aquí podemos tener una soberanía alimentaria suficiente para poder alimentarnos con esos productos sin necesidad de tener que traer tanto producto exterior. Jesús, para cerrar, si puede ser un poco breve, por favor. Sí, claro, sin problema. Por el tema de la Agenda 2030, yo siempre he dicho que la Agenda 2030 hay que leerla, es bastante importante y demás. Hay cosas muy interesantes en la Agenda 2030 y otras cosas que a lo mejor puedes decir, hostia, vaya brindis al sol. Porque realmente casi toda la Agenda 30 no es una conspiración ni un manual para controlar el mundo.
ni es el protocolo de los sabios de Sion. Por cierto, era falso. Spoiler. Pero bueno, la Agenda 2030 básicamente simplemente es un brindazo. De hecho, con el COVID, muchos de esos objetivos ni se han cumplido. Pasó lo mismo con los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000. No se cumplieron ninguno. De hecho, uno de los objetivos era hambre cero a nivel mundial. Joder, la gente se sigue muriendo de hambre en África. Eso es una realidad. Hay una cosa que ha dicho Patricia que me parece súper interesante, que en Europa no se ha hablado sobre un tema, yo creo que es clave, las cuencas hidrográficas de Europa. Es decir, no podemos tener las mismas políticas del agua en el Mediterráneo que en el norte de Europa. En este sentido, los compañeros del norte de Europa, Alemania, países escandinavos, Dinamarca, tendrían que comprender de que Europa tiene dos visiones climáticas totalmente diferentes. Está la Europa mediterránea y la Europa del norte. Por lo tanto, tenemos que funcionar con temas del agua totalmente diferentes. Y en el caso español, por ejemplo, España hizo unas cosas bastante buenas, que era un plan hidrológico tras fase del Tajo, que lo recordar, si no recuerdo mal, que el Partido Socialista en su momento lo derogó porque sí que lo consideraba que no, es que están robando el agua, no sé qué. Había una lucha entre comunidades cuando los recursos hídricos hay que retribuirlos desde donde más se tiene y más se malgasta, porque el agua acaba siempre en el mar, hacia donde menos tiene y donde puede ser más útil para la agricultura. Si hacemos esto, pues irá mucho mejor. De hecho, los planes hidrológicos y demás son tan antiguos como el hombre. El Imperio Romano traía agua desde las montañas en gigantescos acueductos. El acueducto de Segovia es un ejemplo. Los caños de Carmona en Sevilla es otro ejemplo. Traer agua de una zona donde hay mucha agua a una zona donde no hay agua no es básicamente que te roben los recursos, es básicamente desarrollar tu país. Porque si tú estás desarrollando otra parte de tu país, a mí esa parte te va a comprar cosas también en la otra parte. Y entonces va a haber una cosa que se llama progreso económico. Así que seamos sinceros, seamos inteligentes. Y lo que ha dicho Patricia me gusta mucho. Hay que hacer un plan hidrológico y demás y no tener ningún tipo de complejo, como se tuvo en su momento con cierto plan que lo propuso Aznar. Me da igual si le haya propuesto Zapatero también le haya dicho que está bien, pero no fue el caso. Al revés, lo derogó cierta persona, cierto personaje político, en este caso Zapatero. Por lo tanto, hay que hacerlo. No hay que tener ningún tipo de miedo y hay que trabajarlo y demás. Y hay que también entender que Europa es importante para nosotros, es primordial. Europa es un sueño, pero también es una realidad geopolítica. Y si construimos esa realidad geopolítica, podremos competir con los Estados Unidos, con Rusia y China, las grandes ligas. Si no, simplemente estaremos compitiendo con Marruecos, que sinceramente es muy triste. Dejamos aquí el debate. Si queréis otro día podemos profundizar en algunos puntos que habéis hablado. Y lo que sí me gustaría decir es que os doy las gracias, Jesús ya lo conozco, pero a Saúl y a Patricia porque da gusto hablar con vosotros. Creo estos debates así que nos respetamos todo el mundo, que cada uno tiene su punto de vista, obviamente, pero da gusto hablar con gente así. Yo creo que se escucha mejor el mensaje y que se puede tener puntos de vista totalmente opuestos, pero jugar, o sea, os doy las gracias de corazón que se pueda hablar, debatir así. No, hombre, para eso estamos y es verdad. Yo es que prefiero el tono tranquilo, relajado, sin Mm. interrumpirse y sin insultar. Es que es eso, es que llega mucho mejor el mensaje y joder, yo creo que es hasta más digno y más limpio. Y Patricia, te digo lo mismo, muchas gracias. O sea, da gusto también hablar contigo, que no tenía gusto de conocerte, así que muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y nada, encantada de estar con los compañeros, que aunque no todo el mundo tiene las mismas ideologías, lo importante yo creo que es el respeto ante todo. Por lo dicho, Jesús, también muchas gracias, ¿vale? Así que un abrazo a los tres y Muchas gracias a coincidiremos ti. otro día. Muchas gracias a ti.